¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 2 de la unidad 3 de aritmética, que es magnitudes proporcionales. Relación entre magnitudes. Acá tenemos la magnitud directamente proporcional, que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra queda aumentada o disminuida en la misma proporción. Y acá tenemos un ejemplo, tenemos la comparación entre número de obreros y obra, y vemos que al aumentar la primera magnitud, la segunda va a quedar aumentada. Y acá vemos también que si la primera la multiplicamos por un número, la segunda magnitud va a quedar multiplicada por el mismo número. Y su representación de las magnitudes directamente proporcionales es como línea recta, teniendo como sus ejes a las magnitudes. Y también vemos que al dividir cada una de las magnitudes tenemos que va a resultar una constante. Teniendo que en nuestro ejemplo, al dividir número de obreros entre obra, en cada caso va a resultar igual a una constante. Ahora, si nosotros queremos representar que A es directamente proporcional a B, vamos a usar el símbolo alfa, que va a significar directamente proporcional. Entonces abajo tenemos que dice que A es directamente proporcional a B. Ahora, en las magnitudes inversamente proporcionales son cuando al aumentar una, la otra disminuye. O por lo contrario, cuando una magnitud disminuye, la otra va a aumentar en la misma proporción. Entonces acá tenemos dos magnitudes en nuestro ejemplo. La primera que es rapidez y la segunda que es tiempo. Vemos que cuando aumenta la rapidez, el tiempo disminuye. Entonces, estas van a ser inversas. Y también vemos que a la primera, al multiplicarla por un número, la segunda va a quedar dividida entre el mismo número. Y acá en nuestra gráfica va a ser una curva. Igualmente en los ejes van a quedar las magnitudes. Y vemos acá que al multiplicar cada caso de las dos magnitudes nos va a resultar un mismo número. Teniendo que en nuestro ejemplo, al multiplicar rapidez por tiempo va a resultar siempre un número constante. Y para representar que A es inversamente proporcional a B, vamos a poner como inversamente proporcional a 1 sobre alfa. Teniendo acá que en la representación que vemos abajo va a indicar que A es inversamente proporcional a B. Ejemplo de aplicación. Nos dicen que el precio de un libro es directamente proporcional a su número de páginas e inversamente proporcional al número de ejemplares que se han impreso. Entonces nos dicen primero que si imprimimos 2000 ejemplares de 400 páginas, este va a costar 6 soles. Y nos dicen cuánto costará si imprimimos 1800 ejemplares de 360 páginas. Entonces vamos a poner que el precio va a ser P, el número de páginas va a ser B y el número de ejemplares va a ser E. Teniendo que como dato que el precio es directamente proporcional al número de páginas y P también va a ser inversamente proporcional al número de ejemplares. Y como sabemos cuando es directamente proporcional, su división es constante, por eso B va a quedar en el denominador. Y cuando es inversamente proporcional, su multiplicación es constante, teniendo a E multiplicado en el numerador. Y esta expresión va a ser constante. Entonces, acá vamos a tener dos casos. Y vamos a igualar esos dos casos reemplazando nuestros datos. Porque nosotros sabemos que el precio de 6 soles es cuando son 400 páginas de 2000 ejemplares. Entonces reemplazamos esto en nuestra expresión. Y los segundos datos que no tenemos, acá también vamos a poner en la segunda expresión. Que no sabemos cuánto es el precio, pero sí sabemos el número de ejemplares y el número de páginas. Entonces, al tener esta ecuación, vamos a despejar. Y vamos a obtener x que nos va a resultar igual a 6. Que va a indicar que el precio del ejemplar va a ser igual a 6 soles. Reparto proporcional. Es un procedimiento que consiste en distribuir una cantidad en partes directas o inversamente proporcionales a ciertos números, denominados índice de reparto o índice de proporcionalidad. Reparto proporcional simple y directo. Acá tenemos un ejemplo que nos pide repartir 920 soles, directamente proporcional a 5, 7 y 8. Entonces la parte 5 nos va a generar una parte A, la parte C nos va a generar una parte B
Y la parte 8 nos va a generar una parte C, teniendo que la suma de estas va a ser igual al total, que es 920. Entonces, al ser un reparto directamente proporcional, entonces su división entre las partes del índice va a ser una constante. Entonces tenemos que la división entre las partes, que va a ser A sobre 5, B sobre 7 y C sobre 8, va a ser igual a una constante. Teniendo que A, al despejar, va a ser igual a 5K, B va a ser igual a 7K y C va a ser igual a 8K. Y como ya dijimos, la suma de estas partes va a ser igual al total. Teniendo que 20K es igual a 920 y teniendo que K es igual a 46. Ahora, como ya tenemos que K es 46, vamos a reemplazar en A, B y C. Teniendo que A, que es 5K, va a ser igual a 230. B, que es 7K, es igual a 322. Y C, que es 8K, va a ser igual a 368. Ahora, joven, nos invita a pasar a su libro de actividades de la página 95 a la página 102. Ahí tendrán problemas resueltos y menos propuestos para practicar.